¿Cómo están? Bienvenidos sean un día más para poder aprender juntos, ¿cierto? Pero antes que vayas a tu lugar favorito, vamos a jugar el Rey Manda. Bueno, en esta ocasión será la Reina Manda, porque yo voy a ser de la reina, por eso estoy en mi castillo. Y cuando el rey o la reina manda, ¿qué tienen que hacer los demás? Muy bien, obedecer. Entonces vamos a comenzar. Para eso tienes que estar parado, porque lo primero que la reina va a mandar es que te quedes parado en un pie por 5 segundos. Y todos vamos a contar y no te tienes que caer, si no vas a perder. ¿Puedes lograrlo? Yo sé que sí. Vamos a pararse en un pie. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora la reina manda que te agarres las orejas. Dije las orejas, ¿por qué te estás agarrando la nariz? Ay, a mí me estaba picando, por eso yo me lo agarraba, pero la reina mandó a que te agarres las orejas. Bien, ahora la reina manda que te agarres la cabeza. Agárrate la cabeza. Ah, te volviste a confundir, ¿cierto? Pues no importa, ¿sabes por qué estábamos jugando a esto? Porque hoy de la historia que vamos a contar están involucrados también 2 reyes. Así que presta mucha atención, pero antes ve a tu lugar favorito donde no haya nada que te distraiga para poder comenzar. Te espero. Pues bien, la historia del día de hoy es, como siempre, del pueblo amado de Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar de David. David era un jovencito pastor de ovejas y le gustaba también tocar el arpa en sus tiempos libres. Pero en esos días, el pueblo de Dios había escogido a un rey. Y ese rey se llamaba Saúl. Pero resulta que el rey Saúl no estaba haciendo las cosas conforme a lo que Dios quería. Y Dios no estaba de acuerdo con el reinado de Saúl. Así que llamó al profeta Samuel y le dijo: vas a ir al pueblo de Belén y buscarás a Isaí. Isaí era un hombre el cual tenía 8 hijos y le dijo: entre uno de ellos estará el que será el rey de mi pueblo. Así que Samuel, muy obediente, fue en busca de este hombre, de Isaí. Llegó al pueblo de Belén y le contó lo que Dios le había dicho. Isaí presentó a sus hijos. Ahí estaban 7 hijos. Eran grandes, fuertes, pues ellos pertenecían al ejército de Israel. Así es. Y los empezó a presentar uno a uno. Pero a los 7 que presentó, no estaba ahí al que Dios había escogido o pensaba escoger. Entonces Samuel le preguntó a Isaí: ¿son tus únicos hijos o falta alguien? Isaí respondió: sí, pero es el último y es muy pequeño. Preséntame, dijo Samuel. Y venía David. David, como les había dicho, era un pastor de oveja. Cuando Samuel miró a David, Dios le confirmó que él era el escogido. Todos se quedaron sorprendidos de que David, el más pequeño, sea el elegido. Así que Samuel agarró su aceite, ungió en la cabeza a David como siguiente rey de Israel. Pero antes, el rey Saúl tenía que cumplir su periodo de reinado. Pero en esos días, el pueblo de Dios estaba en guerra. ¿Con quién? Con el pueblo de los filisteos. Los filisteos también eran grandes, eran fuertes, y en especial uno de ellos, el cual se llamaba Goliat. Goliat era un hombre grande, fuerte, y todas las mañanas salía a enfrentar al pueblo de Israel. Él decía:
¿quién quiere pelear conmigo para vencerlos? Y efectivamente, cada soldado iba y lo enfrentaba y salía derrotado. Y todo el pueblo le comenzó a tener miedo, tenía miedo del gigante Goliat. Un día, David llegó trayendo el almuerzo a sus hermanos y al escuchar lo que estaba sucediendo en el campamento, él dijo, yo voy a ir. ¿Cómo es posible que ese hombre trate así al pueblo de Dios? Molesto estaba David. Entonces sus hermanos le dijeron, David, ¿cómo es posible que vas a ir? Mira tú, eres tan pequeño y él tan grandote. No, ¿qué va a decir nuestro padre? Y David, muy seguro de sí mismo, dijo, yo voy a ir. Saúl, que era el rey de esos tiempos, se acercó a David al escuchar su decisión y le dijo, ¿estás seguro, David, que quieres hacer esto? Sí, yo voy a ir. Y los demás soldados le dijeron, ¿cómo vas a ir tú si tú eres solamente un pastor de ovejas? ¿Cómo vas a enfrentarte a ese gigante? Pues David, muy seguro de sí mismo, dijo, yo soy un pastor de ovejas, pero me he tenido que enfrentar a leones para que no se coman a ninguna de mis ovejas. Y no solamente eso, me he enfrentado también a osos muy grandes y tampoco se comieron a mis ovejas. Todas han quedado sanas y salvas, así que yo voy a poder. Entonces Saúl, al escuchar eso, lo empezó a armar de pies a cabeza. Le puso su casco, le puso su armamento, le dio su espada. Todo totalmente, esas cosas eran de metal, su armadura. Y David, al estar con todo eso, no acostumbrado a usar, porque él no era soldado, los soldados estaban acostumbrados, pero él no. Empezó a caminar así, como que se caía para adelante y para atrás. Así que él decidió sacarse todo eso y le dijo, no, yo no voy a ir así, porque con esto no voy a poder. Y le dijo, ¿estás seguro que quieres ir así? Sí, yo voy a ir en el nombre de Dios. Y así fue. Él llegó donde Goliat se paró de frente de él. Incluso Goliat se molestó. ¿Acaso soy un perro, dijo, para que me manden a un pequeñuelo? Y David agarró su honda, sacó una piedrita de su alforja y empezó a hacer zum, 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 zum. Y dijo, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y Goliat se empezó a burlar de él. Entonces siguió David, zum, zum, y cuando de repente tiró la honda, la piedra muy veloz iba y ¡pum! Cayó aquí, en la cabeza de Goliat, el cual ¡pum! Tumbó a Goliat al suelo, murió. Todos los filisteos empezaron a correr y a asustarse, porque su defensor, el grandote, había sido vencido. ¿Por quién? Por un pequeñuelo llamado David, pastor de oveja, el cual quizá nadie había creído en él y solamente lo hizo con una honda y una piedra. Así es, pero él dijo, ¿en nombre de quién venía? En nombre de Jehová de los ejércitos. En él estaba su confianza y Dios lo respaldó. Así es, mis pequeños, la historia del día de hoy. El pequeño David con el gigante Goliat, ¿cierto? Pero la estrategia de David no estaba en la honda y no estaba en la piedra, sino en la declaración y confianza que él había hecho en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que vamos a cantar una canción para que te recuerdes siempre del pequeño David. ¿Así? ¿Me acompañas entonces?
no fue la onda, no fue la piedra, quien derrotó al gigante Goliat. Fue el poder de nuestro Dios, al que David siempre lo acompañó. Sí, sí, no fue la onda, no fue la piedra, que derrotó al gigante Goliat. Fue el poder de nuestro Dios, al que a David siempre lo acompañó. Sí, sí, así es, mis pequeños. No fue la onda, no fue la piedra, sino el poder de Dios que siempre acompañó al pequeño David. Así que si tú quieres también que siempre Dios te acompañe y que todas las cosas en lo posible te salgan bien, solo sigue confiando en Dios, porque Él es el que te dará el poder para hacer todo. Ya tienes la habilidad, ya tienes la inteligencia y sigue confiando entonces en tu Dios. Bien, mis peques, esto fue todo por el día de hoy, así que recuerda hacer las tareas según la indicación que se te dé y recuerda siempre, o no lo olvides, ¿qué cosa? Que los amo, mis peques. Nos vemos en la siguiente clase. Bye. Muy bien, comenzamos con la pregunta preguntona. ¿Cuál es el nombre de los dos personajes el cual lo ungieron como reyes? ¿Cuál era el nombre del pueblo enemigo de los israelitas? ¿Cómo se llamaba el gigante que asustaba al pueblo de Dios? ¿Quién venció a ese gigante que asustaba al pueblo de Dios? ¿A qué se dedicaba normalmente David? ¿Cómo se llamaba el papá de David y cuántos hermanos tuvo? ¿Cuáles fueron las palabras que declaró David para vencer al gigante? Ahora dime tú, ¿en quién confías? Y por último, dibuja lo que más te gustó de esta historia.